Hola, soy Leonardo Rivadeneira, estudiante de la Ingeniería Automotriz de la Universidad Politécnica Salesiana. Esta es la materia de mecánica de materiales. En esta ocasión les voy a hablar algo acerca de la teoría de fallas. Pero, ¿qué es la teoría de fallas? Son los criterios usados para determinar los esfuerzos estáticos en estructuras o máquinas, que nos permite predecir cuando una condición de esfuerzos va a producir una acción inelástica o ruptura. La degradación permanente se debe a que los esfuerzos soportados son mayores que las resistencias del material. Y para poder analizar esto, se debe utilizar algunas teorías de fallas. Todas estas teorías de fallas se basan en la comparación del esfuerzo actuante contra el resultante, aplicando una prueba uniaxial de tensión o comprensión. Listo, entonces empecemos con el desarrollo del tema. Y para esto vamos a dividir en cuatro, ya que la teoría de fallos es un tema súper extenso. Y empezaremos con una parte muy sencilla, que son los materiales dúctiles y frágiles. ¿Qué es la ductibilidad? Pues, la ductibilidad admite que tiene grandes deformaciones mecánicas en las que logra alargarse como un alambre o hilos. Puede deformarse y esto lo conoce como plasticidad antes de llegar a su punto de ruptura. Esto quiere decir que se estira, estira, estira hasta romperse. Bueno, tiene algunos materiales que son el oro, hierro, plástico, acero. La fragilidad. ¿Qué es la fragilidad? Es la cualidad de los objetos y materiales de romperse con mucha facilidad, y esto significa que nuestro material se divide en trozos mucho más pequeños. Listo, ya que nuestro material no sufre una deformación, o es nula, o casi muy poca. Entonces esto provoca que nuestro material se rompa con mucha facilidad. Listo, algunos de estos materiales son vidrio, porcelana, cerámica. Esfuerzo cortante máximo. La teoría del esfuerzo cortante máximo afirma que se inicia la fluencia siempre que un elemento llegue a su punto máximo, a su punto de quiebre. Es un esfuerzo axial y es un esfuerzo interno resultante de las tensiones perpendiculares a una sección transversal de un prisma mecánico. Este tipo de esfuerzos están formados por tensiones paralelas. La ecuación dada permite calcular el esfuerzo promedio sobre el área en cuestión de la magnitud de la fuerza resultante sobre el área aplicada al centroide. Para calcular la fórmula del esfuerzo cortante, se suma la ecuación restante y se obtiene. Con esta suma obtendremos la fórmula principal, la cual es, y de esta fórmula principal obtenemos el esfuerzo promedio. Teoría de máxima energía de distorsión. Este criterio puede considerarse un refinamiento del criterio Tresca. El criterio de distorsión fue formulado primero por Maxwell en 1865 y más tarde mencionado por Hoover en 1904. Sin embargo, fue el trabajo de von Mises en 1913 con el que se alcanzó notoriedad, y también se la conoce como la teoría de fallos elásticos basados en su tensión. La expresión propuesta por von Mises, de acuerdo con este criterio, una pieza resistente o un elemento de estructura falla cuando alguno de sus puntos de energía sufre una distorsión. Entonces, la falla ocurre si la energía de distorsión por volumen unitario excede la correspondencia a una prueba de tensión unitaria en la falla. Los esfuerzos principales se componen de esfuerzos que producen cambios de volumen y cambios de distorsión. Y para que no haya cambios de volumen y de distorsión, se debe cumplir lo siguiente. En términos de tensión, este criterio puede escribirse sencillamente como, y esta misma es la fórmula. Criterio de fractura de materiales frágiles. Se dice que un material es frágil cuando se provoca una deformación muy leve y éste se rompe. Para este tipo de materiales existen dos teorías: teoría de máximo esfuerzo normal y el criterio de falla de Moore. Teoría de máximo esfuerzo normal. Fue propuesta por Rakhine. Bajo este criterio, un material frágil fallará si en alguno de sus puntos cede. Esto quiere decir que terminará la capacidad de carga máxima de un componente sujeto a sus esfuerzos multiaxiales. La falla de componente toma la forma de una fractura, separación con una cantidad muy mínima de deformación. Listo, la teoría de Moore describe las respuestas de materiales quebradizos. La mayoría de materiales en ingeniería clásica se comportan siguiendo esta teoría, al menos una parte de ellas. En la parte del corte aplican materiales para más resistencia y más compresión, y también es superior la resistencia de tracción.
Se explica que el corte se produce por la combinación entre tensión normal y tensión tangencial, y cuando mayor sea la tensión normal, mayor será la tensión tangencial. La relación de este círculo se expresa como los criterios del fallo de Moore en tres dimensiones. Las aplicaciones de la teoría de fallas. Bueno, en ingeniería geotécnica se utiliza para definir resistencias al corte de suelos y rocas en diferentes tensiones. En ingeniería estructural se utiliza para determinar la carga de ruptura, así como en el ángulo de ruptura de una forma de desplazamiento. Se utiliza para determinar los ángulos donde esta tensión sea máximos. En ingeniería civil se determina la carga admisible mediante un coeficiente de seguridad, buscando así analizar el fallo de la estructura antes de que éste suceda. Listo, entonces para finalizar nuestro video voy a empezar ya con las conclusiones de nuestro tema. Ya observamos que la teoría de falla es un tema bastante largo y complejo, que tuvimos que dividirlo hasta en cuatro para poder entenderlo un poco mejor. Pero eso sí, no nos olvidemos que nuestro tema es uno de los más importantes dentro de la ingeniería, ya que es la base de todas las estructuras que forma, y como pudimos observar en las aplicaciones, en casi todas las ingenierías que existen se utilizan estructuras. Entonces podemos llegar a la conclusión de que sin teorías de falla, la ingeniería sería un fracaso total. Listo, me despido. Chao.